Bueno, mientras comparte, que está un poco lenta por acá la cuestión, Bárbaro. Yo te quería, sí, presento, si querés, digamos, vos estás en Paraguay, ¿sí? es- Digamos, estoy en Paraguay, al sur de la capital, en un ajá, pueblito, una pequeña ciudad llamada Pilar, y en realidad este trabajo lo estoy haciendo. Realmente todo lo que estuvieron hablando a mí me maravilló porque yo estoy iniciándome en este tema. Lo estoy haciendo en el marco de una maestría en informática y computación. Entonces, ujú, bueno, es todo inicial para mí y wow, todo lo que estuvieron hablando me parece fantástico. Nosotros estamos así, bueno, todavía ni siquiera gateando, digo bien, en este tema. Hay algunos trabajos realizados por algunos colegas de la capital de mi país, pero bueno, a mí me interesó desde el primer momento que vi una exposición que realizaron aquí a nivel del Ministerio de Salud. Yo soy funcionaria de salud del área de informática, entonces me interesó un poco todo este tema y bueno, me inicié con este tema que es apasionante finalmente y bueno, cuando los escucho a ustedes, digo, uy, todo lo que nos falta, pero bueno, es importante por lo menos conocer el tema y bueno, el resultado de esta investigación también es parte de ese proceso que vamos realizando como paraguayos mismos, ¿verdad? Entonces, era eso lo que quería manifestar. La idea un poco de este trabajo es ver cuáles son las barreras que se dan para llegar a la interoperabilidad. Y en ese sentido, eh, hemos visto, bueno, que las historias clínicas electrónicas en realidad son herramientas básicas tanto para proveedores de salud como también quienes estamos insertos dentro del Ministerio de Salud, quienes atendemos a los pacientes y también la ciudadanía en general. Como todos, y por lo menos en Paraguay, la pandemia desnudó la falta de historia clínica universal a nivel país. Estamos trabajando en un proceso de sistema de información en salud GIS, pero es todo tan reciente. Entonces, bueno, cuando hablamos de historia clínica, a veces queremos conocer un poco el historial del paciente. Y hablando un poco de mi caso particular, que soy en el interior de mi país, un paciente que viene a consultar varias veces a un hospital de aquí, que tenga que irse por cuestiones de especialistas o algo a la capital, llega allá y tiene que empezar de nuevo toda la historia esta, de contar un poco todos sus antecedentes sanitarios. Entonces, tenemos también a nivel del Ministerio de Salud la fragmentación de los datos. Ustedes saben, tenemos distribuidos todos los datos en múltiples sistemas de información que no están ni integrados ni comunicados. Así de triste es esta cuestión, entonces por eso me pareció interesante el tema. Bueno, hablando un poco del marco teórico, yo no les voy a hablar, ustedes son los expertos ya en estos temas. Estuve investigando un poco lo que es interoperabilidad, digo bien semántica, cuáles son las bondades que podría brindar o que brinda realmente, cuáles son también, cómo hacemos para comunicar los sistemas entre sí, atendiendo las múltiples plataformas, lenguaje de programas, etcétera, que se dan. Y bueno, el FAIR que me pareció dentro de todo lo que encontré, la bibliografía como, bueno, un estándar muy interesante que además permite la comunicación entre sistemas y estos datos tan interesantes o tan importantes de los pacientes. Como ya mencioné, el objetivo era conocer un poco las barreras que se dan para la interoperabilidad en salud. Y bueno, hice una revisión sistemática de literatura que lo hice en tres fases. Por una parte, la definición de la búsqueda, pregunta, alcance, los criterios de inclusión y exclusión y cuáles fueron las cadenas de búsqueda. Eh, a continuación, ejecuté la búsqueda seleccionando un poco los trabajos primarios y atendiendo un poco la difusión de unos criterios de análisis que, bueno, que mis tutores en este caso me estuvieron ayudando en este trabajo de posgrado. Y por último, bueno, la discusión de los resultados de los hallazgos. Traté de esquematizar un poco las características de cada artículo que encontré, tratando de analizar esos hallazgos. Bueno, en la primera fase, como todo, trabajé en el portal Psico, que es un portal que tenemos a nivel país,
que está, bueno, pagado el acceso a múltiples bases de datos y revistas internacionales arbitradas, que es de la CONACYT, se llama aquí, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Entonces, gracias a ese portal podemos acceder a un montón de repositorios a nivel mundial. Como palabras clave utilicé Interoperability in Health, SEMAN Interoperability, Syntactic, Operability, modelos de interoperabilidad para salud y interoperabilidad electrónica para salud y los accesos respectivos. Como criterios de inclusión estamos trabajando ya desde el 2020, un poco para atrás. También, como criterios de exclusión, desestimamos algunas publicaciones que están referentes a otros temas, no a la aplicación en sí de la interoperabilidad, y también algunos materiales o artículos publicados respecto a acceso con pago de licencia o contenido no disponible al momento de la búsqueda. Para la búsqueda, bueno, lo hicimos a nivel global, regional, local, con una iteración consecutiva. El primer resultado nos arrojó 1.475 artículos. Luego agregamos el criterio de últimos 5 años, bajó a 671, evaluado por pares 107, con algunos otros filtros relacionados a la aplicación de la interoperabilidad, llegamos a 47, y eliminando algunos duplicados, bueno, como resultado obtuvimos o seleccionamos en realidad 12 artículos atendiendo el tema y la característica de búsqueda específica. También dentro de lo que hace a la selección de estos artículos hemos visto algunos casos de uso individual para proveedores de FAIR. La interoperabilidad que menciona algunos autores debe priorizar farmacia, laboratorio y radiología. En esta última charla estuve escuchando atentamente lo de farmacia, que me parece fundamental atendiendo los gastos públicos. También se habla de un enfoque basado en la nube, atendiendo los costos de servidores, accesos, etc. Otro autor establece que FAIR tiene una arquitectura general para todo lo que hace a la seguridad, tanto de los accesos de los usuarios como de personas no autorizadas. El uso de perfiles IHE mediante OpenER para todo lo que hace a historia clínica electrónica y su almacenamiento. Bueno, como resultado de esta búsqueda iterativa, hemos seleccionado algunos criterios. ¿Qué es lo que buscamos dentro de estos artículos? Bueno, artículos que hablen sobre interoperabilidad semántica, esto encontramos en la mayoría de los artículos seleccionados. Interoperabilidad sintáctica era otro criterio. Implementación de interoperabilidad, aplicaciones APIs para la interoperabilidad, la posibilidad de que estos sistemas interoperables, comunicados, puedan posibilitar la investigación de casos puntuales de pacientes, por ejemplo, hacer el seguimiento longitudinal de un paciente que hoy día es casi imposible atendiendo los múltiples sistemas que existen, coexisten en nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son los posibles errores de interoperabilidad que se dan? En cuanto a la seguridad, ¿qué tipo de seguridad se ofrece según los sistemas implementados? La interoperabilidad interna de una organización, que hay que tener en cuenta que la misma organización tiene que gestionar el cambio, atendiendo, bueno, la implementación o pensar en la implementación de un sistema integrado, comunicado. Y por otro lado, la interoperabilidad externa, que hace ya, bueno, el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Bueno, entre los hallazgos encontrados respecto a las barreras, hemos encontrado que la interoperabilidad semántica, sobre todo atendiendo, bueno, la falta de uso de estándares específicamente, hace que, bueno, una patología X es nombrada de una manera en ciertos lugares del país y en otros lugares, bueno, tenemos otra denominación, digamos que los lenguajes coloquiales que a veces usan los médicos hace que haya problemas con
el diagnóstico preciso de los pacientes. Entonces necesitamos un vocabulario. He investigado también la posibilidad de trabajar con SNOMED, por ejemplo, pero bueno, eso ya más a futuro porque seguimos en este tema de la investigación. Por otro lado, respecto a la interoperabilidad sintáctica, realmente necesitamos protocolos atendiendo el contenido. Ustedes saben que la interoperabilidad sintáctica en realidad lo que especifica es la comunicación en sí, pero bueno, el contenido a veces es de diferente tipo o diferentes elementos, a veces datos, a veces otro tipo de información que, bueno, transita en los usos de interoperabilidad. Respecto a la interoperabilidad interna misma de las instituciones, en este caso estamos hablando del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, tiene implementado actualmente bueno, de 47 sistemas que tenía implementado, hoy día han bajado a casi 12, pero igualmente tienen diferentes maneras de trabajar. Entonces es necesario una gestión del cambio desde adentro, entendiendo que queremos comunicar los datos que tenemos, como ya mencioné, a nivel macro país y también de diferentes ámbitos, que sé yo, tengo un sistema para guardar los datos de vacunación, un sistema para farmacia, otro sistema para historia clínica, otro sistema para nacidos vivos, defunciones, entonces son múltiples sistemas que van coexistiendo y tienen información sobre un paciente en diferentes sistemas, entonces hace falta esa gestión del cambio, de la importancia de la interoperabilidad, primero interna y luego, bueno, tratar de solucionar nuestros problemas en casa y luego tratar de, bueno, extender a todo el país. Por otro lado, el acceso seguro del personal autorizado. Ustedes saben que el problema de seguridad respecto a cierta información es necesaria. La calidad de información no es un dato menor. Sabemos que la recolección correcta y oportuna nos puede proveer calidad, si no tenemos basura. La integración completa de todos los sistemas también es necesario. Respecto a la interoperabilidad externa, bueno, en nuestro caso creo que más bien es un proyecto a largo plazo porque todavía ni siquiera empezamos a nivel interno, entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con todo el sistema nacional de salud, los entes privados, las empresas proveedoras de seguros médicos, etcétera, etcétera? Entonces, ahí, según lo que encontré, hay problemas cuando los sistemas son ingresados manualmente, los datos son ingresados manualmente, los reportes son generalmente incompletos, inoportunos, imprecisos. Todo esto como consecuencia de la carga o a veces la falta también de conciencia por parte de quien, como usuario responsable de la carga de datos, eh, no atiende, por llamarlo de alguna manera, la calidad. Respecto a la historia clínica, bueno, sabemos que a veces su implementación pensamos primero, necesitamos la historia clínica y luego pensamos en la interoperabilidad y según lo que encontramos en la literatura, habla de que debiera implementarse de manera paralela, tanto la historia clínica como ya ir pensando en los procesos para la interoperabilidad, los métodos de comunicación o los estándares. Respecto a los errores de interoperabilidad, bueno, se dan también por falta de conocimiento de usuarios o mala gestión de la información, es otro punto que encontré, según los autores revisados. Los errores sintácticos que generalmente se dan debido a los accesos o disponibilidad. Nosotros a nivel del ministerio tenemos buenos servidores de alta gama, sin embargo, hoy día puedo trabajar, como ustedes mismos ya mencionaron, con sistemas basados en la nube, eh, cuya disponibilidad esté siempre, siempre latente, siempre a disposición. Entonces, es un dato también a tener en cuenta. Respecto a la seguridad, bueno, tenemos sistemas de seguridad implementados a nivel de los sistemas, pero no siempre se cumple con todos los protocolos de seguridad y eso se da en nuestro país lastimosamente sobre ciertas patologías o ciertos accesos no autorizados.
Sabemos que la información sanitaria es altamente sensible, por lo tanto, eh, hay que cuidar la fuga de información en todos los ámbitos. Y estoy hablando del ámbito médico, el personal de enfermería, la gente de laboratorio, el personal administrativo, todos deben conocer estos sistemas de seguridad y aplicar los protocolos de seguridad del sistema. Divergencia entre los sistemas informáticos heredados. En ese caso, como ejemplo, basta un botón. Yo tengo un sistema para cargar datos de niños que nacen vacunados, pero no tengo el historial de vacunas de su madre, por ejemplo. Entonces, porque está en otro sistema. Tengo un sistema de vacunación que se llama País Visual, que carga solamente números a nivel país, y tengo un sistema de vacunación que fue implementado gracias a la pandemia, que se llama ahora PAI. En realidad, el Programa Ampliado de Inmunizaciones habilitó un nuevo sistema que por lo menos hoy día está prácticamente sobre un entorno web en la cual se debe ingresar al niño con su identificación o su documento de identificación, de manera que los datos son un poco más reales. La información de vacunación lo tengo más en tiempo real, atendiendo la disponibilidad, la conectividad y la infraestructura, que a veces también es todo un tema. Y en Paraguay es un gran problema el tema de conectividad e infraestructura tecnológica para ello. Diferencias entre los lenguajes de programación, protocolos, los mismos sistemas operativos, las unidades de medición que se dan a nivel de la atención a la salud misma, la identificación del paciente. Bueno, algunas clínicas o sanatorios privados lo identifican con una manera X según los sistemas que manejan. Las interfaces mismas, si voy a un sanatorio tiene un historial médico mío, si voy a otro sanatorio tiene cierta parte. Entonces son cuestiones que hacen a la diferencia entre los lenguajes. Por otro lado, encontramos en la literatura que es una barrera la selección, obtención y uso de estándares, porque claro, tenemos allí la competencia o quizás superposición, divergencia entre algunos estándares disponibles. Obviamente, quisiéramos a título personal trabajar con unos estándares que, bueno, tengan acceso gratuito o por lo menos que permita una historia clínica que no tenga tanto costo para el Estado. Sin embargo, hay que ver en contrapartida qué niveles de seguridad ofrece. Entonces, es también un análisis que seguiremos haciendo. La coexistencia de marcas y generaciones de sistemas informáticos y lenguaje de programación también. Cuando yo busco sobre estándares, aplicación, implementación de ciertos estándares, bueno, aparecen todos los proveedores y bueno, ¿cuál sería lo óptimo para nuestro caso particular que estamos iniciando? Es una pregunta que yo misma me estoy haciendo. La adopción de estándares también generalmente se ve como un, eh, una implicación de esfuerzo extra, tanto de los directivos como los gestores del nivel sanitario. Entonces, se habla mucho de la inversión tecnológica, cuánto nos va a costar, hablando de tecnología, conectividad, programación, etcétera. Necesitamos recursos humanos especializados y bueno, en salud tenemos algunos recursos humanos que están trabajando denodadamente en la implementación de sistemas y actualizaciones de ellos, pero quizás requerimos de mayor personas que nos puedan ayudar a eh, tratar de realizar esta estandarización y lograr la interoperabilidad. También es necesario el cambio de flujo de trabajo en muchas ocasiones, ya que tenemos problemas respecto a los datos, la información, falta de integridad, falta de consistencia y un sinnúmero de problemas si vamos a empezar a nominar a nivel país. Y bueno, como conclusión de este trabajo, quisiera mencionar que atendiendo los hallazgos sobre las barreras de implementación, es necesario seguir pensando en una posible selección de estándares internacionalmente aceptados donde haya mayor experiencia y que, bueno, se ubique un poco a lo que hoy dispongo como presupuesto como país. O sea, tampoco no puedo darme el lujo de seleccionar un estándar
eh, altamente costoso para un país tan pequeño en este momento y con un presupuesto tan bajo para la implementación. Entonces, por otro lado, es necesario implementar, como ya mencioné antes, la gestión del cambio a partir de la sensibilización, la conciencia de usuarios, el conocimiento de los objetivos. Con esta implementación, por ejemplo, en la historia clínica se ha gestado toda la capacitación a los diferentes actores, tanto el área médica, el área de enfermería, etcétera, pero hay todavía rechazo por desconocimiento más que nada, creo puntualmente. Por otro lado, es necesaria la inversión en recursos humanos especializados, concienciar sobre las oportunidades como qué permitirá la interoperabilidad, y esto ya a nivel de profesionales en el ámbito sanitario de diferentes áreas. Esto permitirá la investigación, seguimiento de casos puntuales, tener la información longitudinal del paciente o de su enfermedad, entonces, o los procesos que fue teniendo a lo largo de su vida. Hoy día esto no lo podemos tener ni soñando. Encontramos también que las APIs abstraen un poco las diferencias entre los activos de información con un enfoque más bien conectable. Entonces, mediante estas aplicaciones es posible, bueno, obtener simplemente los datos sin importarnos el origen. Y romper con los hilos de información en todos los servicios de salud, porque cada servicio de salud, bueno, es dueño de sus datos y a veces eh, tampoco quieren proveer o facilitar, pero atendiendo todo esto, también es necesario la regulación o la legislación que avale todo el proceso, porque hoy día, bueno, Paraguay ya tiene su ley, por ejemplo, de ley digital, de firma digital, pero nos falta muchísimo para avanzar en la implementación de sistemas digitales, interoperables, etcétera. Y bueno, estos son los trabajos que estuve eh, analizando. Simplemente esto quería compartir, agradecerles a ustedes la oportunidad. Realmente me parece apasionante. Estoy, como ya mencioné, iniciándome en esto y veo así el mundo y yo, bueno, tratando de incursionar en ello. Muchísimas gracias.